Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Y a los nuevos que se están conectando también, que el Señor los bendiga. Amados, vamos a estar orando al Señor para que nos sea dando la unción el día de hoy. Gracias, precioso y buen Dios, por este día que nos das. Señor, que seas tú tomando control, Señor, de mis sentimientos, de mis emociones, Señor. Que no sea yo, Señor, hablando, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, precioso y buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de la palabra de hoy es Él me amó primero. Y hoy quiero compartirles en la palabra de Dios acerca del amor de Dios. Nos preguntamos, ¿cuánto nos ama Dios? Les invito para que busquemos en Juan 15, 9 y 10. Juan 15, 9 y 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Imagínate que somos muy afortunados porque el Señor nos ama como el Padre lo ha amado a Él. Qué grandioso, ¿verdad? O sea, nunca nos habíamos puesto quizás y detenernos a pensar cuánto nos ama Dios. Imagínate, nos ama como el Padre. O sea, el Señor Jesucristo nos ama como el Padre le amó a Él. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor. El Señor nos manda aquí en su preciosa palabra que permanezcamos en su amor. Y en el 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor aquí que nos dice que para amarlo a Él tenemos que guardar sus mandamientos. Y nos preguntamos, ¿y cuáles serán los mandamientos? Entonces encontramos en Éxodo 26 que el Señor nos dice que primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Ese es el primer mandamiento. Y que el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el día de hoy quería compartir con ustedes el testimonio de mi vida, de el amor de Dios hacia mi vida. Cómo el Señor me amó, cómo el Señor tuvo su grande misericordia, porque antes que yo no le conocía, yo andaba en el mundo. Escuchaba las cosas del mundo y aunque era muy pequeña, estaba metida en las cosas del mundo. Y llega a mi mente el recuerdo de cuando era niña, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia católica allí los domingos, y allí ella me llevaba a rezar. Pues yo como niña miraba todas las cosas, pero me aterraba ver todas aquellas imágenes tan grandes que pensaba que pronto se me iban a venir encima, y yo, con ese miedo, y mirándolas como me miraban así con sus ojos, y pues para mí no era agradable ir a aquel lugar, no me sentía cómoda. Mas sin embargo, pasado el tiempo, ya tuvimos la oportunidad de venirnos para Bogotá, de nuestro pueblo. Y fue aquí donde tuve la oportunidad de compartir con un hermano que había conocido del amor de Cristo. Entonces él empezó a compartirnos de su precioso amor y fui creciendo en los caminos del Señor. Me acuerdo que cuando yo le recibí allí, estábamos reunidos en un cuarto con mis hermanos más pequeños también que querían aceptar al Señor Jesucristo, y fue muy hermoso aquel día porque cuando hicimos la oración de fe sentí ese fuego del Espíritu Santo que llenó mi vida, que entró enseguida a ser yo parte de la familia de Dios, con todos los privilegios que el Señor quiere para cada uno de nosotros, de los que le recibimos.
Como primer punto, amados hermanos, vamos a hablar el amor a Dios en Mateo 22, 36, 37. Maestro, entonces, ¿quién le preguntó? Uno de sus discípulos. Dijo, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando yo oro constantemente, cuando yo dedico el tiempo a buscar de las cosas de Dios, a leer su preciosa palabra, allí es donde yo tengo un encuentro con Dios, allí es donde yo puedo sentirme amada por Él. Es donde yo puedo comentarle a Él todas las cosas que estoy sintiendo en el momento, que si me siento triste, entonces yo voy y oro al Señor y todo lo que yo le pido a Él en oración y a través de su preciosa palabra, en sus escrituras, Él me va hablando y me va mostrando de su precioso amor y todo lo que yo le pido, Él me lo da. Me lo da porque yo soy su hija y la fe en que Dios me da a mí las cosas y todo lo que le pido está fundada en Él. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, se refleja nuestra forma de ser. ¿Cómo? La gente de pronto, cuando estamos en el trabajo, nos dice, oye, pero tú, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te untas? Y uno no les dice nada, pues porque a veces no es la oportunidad de hablarles de, sí, ellos ven algo diferente en nosotros y dicen, oh, pero esta persona mantiene muy feliz, a esta persona le va bien, a esta persona todas las cosas le salen bien. ¿Qué será lo que hace? Entonces de repente nosotros también en ese momento también puede ser una oportunidad para hablarle a aquellas personas de Cristo, ¿cierto? De su precioso amor. Y estando allí compartiendo con mi Señor en su precioso amor y ya pasando un tiempo de conocerle y de ver todas las cosas y ha pasado el tiempo y me he alejado de Dios. ¿Por qué? Por diferentes circunstancias de la vida o quizás porque ya soy una persona joven que quiere experimentar otras cosas. Que no debiera ser así, ¿cierto? Que cuando conocemos al Señor y nos entregamos a Él debemos de seguir todo el tiempo con Él y estar en sus caminos porque el Señor nos ofrece muchos privilegios. Pero por esas cosas de que uno es muchacho y quiere experimentar y entonces me alejé del Señor, empecé a ir a las fiestas, empecé a ir a bailes, a estar con amigos del mundo, a compartir las cosas del mundo. Y me arrepentí porque realmente no está bien cuando nos alejamos de Dios, porque eso también trae consecuencias que uno no piensa en las consecuencias que traen estas cosas cuando nos alejamos de Dios, porque quizás, ¿qué tal que el Señor viniera por su preciosa iglesia y uno en el mundo? Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que nos quedamos y ya después viene el lloro y ya no tenemos esa oportunidad de gozar allí en el cielo con Él. Y cuando estaba allí en el mundo, allí perdida, porque eso es estar perdido, alejado de Dios, el Señor en su espíritu me hablaba, me decía, eso no está bien lo que tú estás haciendo. Tú estás alejado de mí, esto no te corresponde. Esto no es para ti. Regresa, hija mía,
a mis brazos, de nuevo a la iglesia, y de pronto nos encontramos con un hermano o con nuestros hijos y nos dicen: oye, pero ¿por qué te has alejado de Dios? Ve a la iglesia porque Él te ama mucho. Y de pronto no estamos tan animados porque todavía aún conservamos esa pereza espiritual. Y aquí en el segundo punto les quiero contar que el amor de Dios es incondicional. Vamos a ver Oseas 11, 2, 3, 4. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Y quiénes se alejaban más de Dios? Su pueblo. Era su pueblo quien se alejaba de Dios. Dios tanto que hacía por ellos, siempre estaba ahí para protegerlos. Y ellos, ¿qué hacían? Sacrificaban a los ídolos, ofrecían ofrendas, sahumerios, cosas que al Señor nunca le agradó. Y el 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. ¿Quién era Efraín? Efraín era de la tribu, de las 12 tribus de Israel. Era un hombre muy rico. Dice: tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. El Señor le tomaba de los brazos. Cuando de pronto él estaba en necesidades, el Señor suplía sus necesidades. Y en el 4 dice: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Lo mismo que pasó cuando yo me alejé de los caminos del Señor. El Señor tuvo misericordia de mi vida y me trajo con cuerdas de amor, porque fácilmente cuando yo me alejé del Señor, yo hubiera podido perder la vida en el lapso en que estaba allí en el mundo. Pero el Señor no permitió eso, porque Él tenía unas cosas más grandes para mi vida. Dice: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor siempre suplió la comida para su pueblo. Ellos nunca tuvieron que padecer de hambre. Veamos también en la palabra del Señor, Salmos 103, 2, 3, 4. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces aquí está exaltando al Señor. ¿Por qué? Porque Él los ha guardado, porque Él ha hecho su misericordia con cada uno de nosotros. Dice: Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Tú dices, por ejemplo: ay, Señor, pero es que hoy no tengo para el arriendo. Ay, Señor, pero es que yo necesito de tal cosa, tal otra. Y el Señor te suple todo. Lo que pasa es que el Señor dice que cuando nosotros le pedimos mal, no sabemos pedirle. Pero el Señor siempre está con su oído ahí atento a cómo es que nosotros le pedimos, cómo es que nosotros vamos en oración, cómo es que estamos dirigiéndonos a Él. Entonces, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Allí cuando tú estás en el mundo, que el mundo te atrae y te quiere mantener ahí en ese hoyo, ahí en las cosas que no le agradan a Dios. Entonces Él te rescata, Él coge y dice, y te da la mano y dice: ven, hijo mío, y te saca de allí. Entonces Dios nos amó. Ahora se pueden imaginar el amor de Dios tan grande, entregar a su único hijo por amor a ti, por amor a mí. ¿Ah? ¿No creen ustedes que eso es grandioso? Que el Señor el Padre Celestial haya entregado a su precioso Hijo, el Señor Jesucristo, por nuestros pecados. Es como, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú tienes un único hijo y tú lo entregarías, que tu hijo muriera por una persona que te ha hecho tanto daño. Yo creo que, bueno, personalmente pienso que yo no lo haría, yo no entregaría a mi hijo. Pero
Dios sí envió a su precioso Hijo a dar su preciosa vida allí en la cruz del Calvario por ti, por mí, porque nos ama. Así, su amor es para siempre, su amor es infinito. Vamos a ver en el tercer punto la misericordia de Él para conmigo. Leamos en Judas 1:21. Conservo el amor de Dios cuando mis acciones y mis comportamientos son los que a Dios le agradan. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú le buscas en oración, estás atento, por ejemplo, no solamente que yo voy a orar, que me acuesto y hago una oración, rápida y ya. No, el Señor quiere que nosotros dispongamos un tiempo, que estemos apartados en nuestro cuarto, que le dediquemos también la madrugada para entrar en comunión con Él cuando nadie está haciendo ruido, cuando estamos a solas. Totalmente dedicamos nuestro tiempo para estar a solas con Él y tener esa comunión personal. Cuando leo su preciosa palabra, esas son mis acciones. Y cuando no dejo de lado de ayudar a nuestro prójimo, ¿cierto? Porque a veces vemos las necesidades de nuestro prójimo y no nos acordamos que el prójimo también es importante, porque es el segundo mandamiento, que el Señor dice que también nos acordemos de aquellos que padecen necesidad, ¿sí? Entonces, cuando tú le brindas una ayuda a tu prójimo, es, por ejemplo, tu familia, el vecino, es tu amigo allí en el trabajo, en el colegio. Ellos son tu prójimo. Vamos, hermanos, a leer en Juan 14, 15, 16 para complementar lo que les he hablado anteriormente. Dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que les estaba comentando, que al Señor le agrada que nuestras acciones se complementen con los mandamientos de Él. ¿Qué nos manda el Señor? Allí en Éxodo 20, tú puedes, cuando tengas un tiempito, ir a mirar que Éxodo 20 nos habla de todos los mandamientos que hay en su preciosa palabra, que es uno de ellos que voy a hacer énfasis, es no matarás, no adulterarás, no fornicarás y muchos más. De pronto, cuando tengas un tiempito, te puedes ir a la palabra del Señor y leer allí en Éxodo 20. Al Señor nos dice que si le amamos, que guardemos sus mandamientos. Hoy quiero decirte que si te alejaste de Dios, así como me pasó a mí, y que pues el Señor tuvo misericordia, de mí, porque me rescató de allí, de aquellas situaciones. Entonces te invito a que vuelvas al Señor. Vuelve, mira que estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde podemos aún acudir a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Volvamos a Él, volvamos a encontrarnos, volvamos a amarle. Porque de pronto es tarde ya cuando quieras volver a los brazos del Señor. Te extiendo esta invitación especial. Y tú, amigo o amiga que nos estás viendo, si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo, es el tiempo perfecto para que tú puedas alcanzar su preciosa misericordia y le digas: Señor, aquí está mi vida, entrego mi vida, porque esta vida que llevo no es la que deseo seguir viviendo, Señor. Entonces, si tú deseas, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús,
Te ruego, Señor, que tú seas perdonándome. Reconozco, Señor, que soy pecador, que me arrepiento, Señor, de todo lo que yo he hecho malo. Señor, que hoy te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Señor mío, que de ahora en adelante yo voy a ser una persona nueva en ti. Que seas tú, Señor, dirigiendo mi vida a partir de hoy, Señor. Esta oración la hago con una gran fe, Señor. Que seas tú, Señor, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, amigos, Dios los bendiga. Hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Hasta luego.